¿Alguna vez te has preguntado si tu Biblia podría carecer de alguna parte de la narrativa? Muchos de nosotros leemos el libro del Apocalipsis y aún así sentimos que solo vemos la mitad de la historia. Aquí reside la sorpresa. La palabra Armagedón, ese enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal, no se encuentra únicamente en el Apocalipsis. Mucho antes de que Juan plasmara sus visiones en la isla de Patmos, escritores devotos de la antigua Etiopía ya describían la misma batalla celestial. Ellos la registraron, la custodiaron y la transmitieron. Sin embargo, la mayoría de las Biblias occidentales no incluyen esos escritos. Esto no busca reemplazar tu fe, sino completar la imagen y comprender el plan completo de Dios. Bienvenido a una verdad que el mundo no estaba preparado para afrontar. Bienvenido a nuestro canal, una puerta de entrada a los capítulos omitidos de nuestra historia espiritual. Si esto ilumina tu perspectiva, por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta el número 77 para ayudar a difundir este mensaje y fortalecer nuestra comunidad. Y los reunió en un lugar que, en lengua hebrea, se llama Armagedón. Esta breve frase ha generado interrogantes durante siglos. ¿Qué es realmente Armagedón? Algunas personas creen que es un lugar físico, un campo de batalla cerca del valle de Megido, en el norte de Israel, donde las tropas lucharán algún día. Otros lo consideran un símbolo, una representación de la lucha final entre la verdad divina y la rebeldía humana, un duelo espiritual que definirá el futuro del mundo. La mayoría de los debates se detienen en estas dos interpretaciones, pero la historia es más amplia. Aquí está la parte que muchas congregaciones omiten. El libro del Apocalipsis, a pesar de su poder, podría ser solo una pieza de una narrativa profética mayor. Las otras partes se conservaron durante siglos en Etiopía, donde monjes cristianos copiaron y protegieron meticulosamente escritos sagrados que la Iglesia occidental luego dejó de lado. Estos libros todavía son venerados en la tradición ortodoxa etíope. Incluyen el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y el Apocalipsis de Pedro. En Enoc, un profeta es llevado al cielo y se le muestra la caída de los ángeles rebeldes, el juicio venidero de los impíos y el advenimiento del Hijo del Hombre que gobernará con justicia. En los Jubileos, las historias del Génesis se reinterpretan con significados ocultos, mostrando cómo las naciones fueron guiadas por ángeles justos o espíritus caídos, y cómo la humanidad ha estado eligiendo bandos, la luz o la oscuridad, desde el principio. En el Apocalipsis de Pedro se revela una visión de lo que sucederá después del conflicto final, la exposición de las falsedades, el castigo del mal, el consuelo y la recompensa de los fieles y la promesa de que Dios renovará el mundo. Estos escritos no son mitos para entretener. Durante más de 1500 años, los cristianos etíopes los han leído como escritura sagrada, utilizándolos para orar, enseñar y comprender el plan de Dios. Al colocar estos libros junto al Apocalipsis, la imagen se vuelve más clara y rica. Armagedón no es solo una última batalla al fin de los tiempos, es la culminación de un largo conflicto que comenzó con la caída de los ángeles, moldeó las decisiones de las naciones y terminará con la purificación y sanación de la creación. El testimonio etíope no reemplaza al Apocalipsis, lo completa, brindándonos contexto y continuidad. Con esta perspectiva ampliada, la pregunta principal cambia. Ya no se trata solo de dónde está Armagedón, sino de dónde me encuentro yo. Porque si estas escrituras narran una historia conectada, Armagedón no es solo un lugar en un mapa. También es la lucha dentro de cada corazón humano, para elegir la verdad sobre el engaño, la fe sobre el miedo y la luz sobre la oscuridad. Seamos claros sobre las cifras antes de explorar el significado detrás de ellas. La mayoría de las Biblias protestantes contienen 66 libros. La mayoría de las Biblias católicas incluyen 73, pero la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo reconoce un canon de 81 libros, el canon cristiano más grande y antiguo en uso continuo del mundo. Esa diferencia no es un accidente de imprenta ni una innovación tardía. Surgió de una tradición viva que resguardó una biblioteca más amplia de escritos sagrados a través de siglos de oración, adoración y transcripción cuidadosa. Mientras las iglesias occidentales debatían sobre qué textos conservar y cuáles desechar, especialmente durante el largo periodo desde la Antigüedad tardía hasta la Reforma, Etiopía conservó la historia completa tal como la había recibido en su comunidad, no como piezas de museo, sino como escritura para la predicación, el ayuno y la fiesta.
En monasterios como Debre Líbanos y a la sombra de las iglesias rupestres de la Libela, sacerdotes y escribas entrenados en escriptoria copiaban estos libros a mano, los encuadernaban en cuero, los envolvían en tela y los memorizaban dentro de los ritmos de la liturgia antigua. Los preservaron en Ge'ez, la lengua sagrada de la iglesia etíope, un idioma que transmitió teología, poesía y ley a través de generaciones. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos lo desconocen? En parte por el idioma. Los manuscritos en Ge'ez no eran fácilmente accesibles para los lectores latinos o europeos posteriores, en parte por el poder y la imprenta. Cuando la imprenta estandarizó las ediciones de la Biblia en Europa, los cánones más reducidos se propagaron rápidamente y se normalizaron por fuerza de circulación, y en parte por las etiquetas. Durante siglos, la Iglesia occidental calificó muchos de estos libros etíopes como apócrifos, sugiriendo que eran meramente marginales o dudosos. Pero en Etiopía, esos mismos textos, como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y el Apocalipsis de Pedro, se leían en voz alta, se memorizaban y se trataban como la palabra de Dios. Informaron sermones, moldearon oraciones y configuraron la imaginación cristiana sobre la creación, el juicio, los ángeles y el destino de las naciones. El resultado es un canon que no parece ensamblado por comités, sino tejido como un tapiz, ley y profecía, evangelio y sabiduría, historia y visión, todo reforzándose mutuamente. Comprender esta historia no requiere que abandones la Biblia. Te invita a ver cómo otra familia cristiana antigua mantuvo viva una serie más amplia de testimonios. El canon etíope perduró no porque fuera conveniente, sino porque una comunidad adoradora se negó a disminuir su relato de Dios. Esa obstinada fidelidad, mantenida en monasterios de montaña, cantada en Ge'ez, sellada en cuero y rezada, explica por qué la iglesia etíope aún puede abrir una Biblia con 81 puertas y llamarla sin vacilar Escritura. Antes del Apocalipsis, antes de la cruz, antes incluso de Moisés, existía Enoc. La Escritura nos ofrece una única y conmovedora frase: y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Pero qué vio Enoc cuando Dios se lo llevó? La tradición etíope conserva una respuesta más completa en el libro de Enoc, un texto conservado en su totalidad solo en Etiopía. En sus páginas, Enoc es transportado a los cielos y se le muestra la sala de máquinas de la historia. La rebelión de los vigilantes, aquellos ángeles que abandonaron su lugar designado, la sentencia ya escrita contra los impíos, la revelación del Hijo del Hombre, justo y entronizado, y más allá del humo del juicio, la purificación de la tierra, para que la creación pueda respirar de nuevo bajo el gobierno de Dios. Si eso suena familiar, debería. Apocalipsis 19 describe al Mesías cabalgando un caballo blanco, liderando los ejércitos del cielo, juzgando con una espada de su boca y gobernando con justicia inquebrantable. Enoc contó esta historia siglos antes. En lo que los eruditos llaman el Apocalipsis de las semanas, divide la historia del mundo en 7 grandes periodos, no como una línea de tiempo para la especulación, sino como un arco moral que se curva hacia la restauración. En la última semana declara que se ejecutará el juicio eterno, y los justos morarán con el Hijo del Hombre para siempre. La visión no es poesía vaga, es una promesa estructurada. La rebelión será respondida, el opresor no prevalecerá, los fieles serán reunidos, y el reinado del Hijo del Hombre no terminará. Enoc vislumbró los contornos de Armagedón antes de que Juan escribiera desde Patmos. Trazó las raíces de la última batalla hasta la primera traición, mostrando que el enfrentamiento final es la cosecha de las semillas sembradas al principio. Sin embargo, en Occidente, el testimonio de Enoc fue gradualmente descartado, etiquetado como apócrifo, relegado a los márgenes de las Biblias impresas, recordado débilmente, si es que se le recuerda, no así en Etiopía. Allí, los sacerdotes copiaban Enoc en Ge'ez, cantaban sus versos en la liturgia y enseñaban sus temas junto a los profetas y apóstoles. Debido a esa conservación fiel, podemos leer el Apocalipsis con una luz más antigua a su lado. El Hijo del Hombre revelado antes de que aparezca el caballo blanco, el juicio anunciado antes de que suene la trompeta, y la esperanza de una tierra purificada prometida mucho antes de que se pase la última página. Ahora profundicemos. Si Enoc abre la ventana a la guerra en los cielos, el libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, muestra cómo ese mismo conflicto se desarrolla en la tierra, moldeando familias, fronteras y las decisiones de las naciones. En Jubileos, la historia no es aleatoria, es registrada por ángeles que llevan cuenta de las acciones humanas y trazan los destinos de los pueblos.
Desde el principio mismo, el mundo está dividido en dos bandos, los guiados por ángeles justos que guardan la fidelidad al pacto y aquellos influenciados por espíritus caídos que arrastran a los gobernantes hacia la violencia, la idolatría y la injusticia. Esta no es una lucha que aparece súbitamente al final de los tiempos. Es una guerra lenta y constante que se ha estado gestando desde el Edén, cuando el engaño entró por primera vez en la historia humana y las lealtades comenzaron a dividirse. Jubileos 15 dice: Dios separó a su pueblo para que fuera su herencia propia. Y esa frase encierra un mundo de significado. Nos dice que la identidad no es meramente cultural o política, es pactal. La marca del pueblo de Dios no es su poder, sino su pertenencia, apartados no para el orgullo, sino para un propósito. Según Jubileos, se asignan ángeles guardianes a las naciones, y la dirección moral de esas naciones refleja la autoridad espiritual a la que se someten. Algunos alzan la vista al Altísimo y defienden la justicia. Otros se inclinan ante poderes inferiores y multiplican la opresión. Cuando Apocalipsis 16 describe a los reyes de la tierra reuniéndose para la guerra, seducidos por espíritus inmundos que parecen ranas, Jubileos proporciona el contexto. Estos gobernantes no son jugadores neutrales repentinamente engañados en el último minuto. Están alineados con la oscuridad desde hace mucho tiempo, formados por generaciones de decisiones que se han endurecido hasta formar un camino. Armagedón, entonces, no es el giro sorpresivo de la historia, es la cosecha de semillas sembradas a lo largo de las eras. El choque final es la exhibición externa de una alineación interna que se ha estado desarrollando desde el huerto, línea sobre línea, ley sobre ley, compromiso tras compromiso. Jubileos nos ayuda a ver que la batalla del fin de los tiempos es tanto cósmica como local. Se libra en tronos y mercados, en tratados y hogares, en los lugares secretos donde los corazones deciden a quién servirán. Al leerlo junto al Apocalipsis, Jubileos cambia la pregunta de la especulación sobre un mapa al examen de la lealtad. Si Dios ha reclamado un pueblo como su herencia, entonces la verdadera preparación para el último día es vivir como ese pueblo ahora, resistiendo el atractivo de los poderes caídos, honrando el gobierno justo del Altísimo y negándose a ser contado entre los reyes que marcharon hacia una guerra que ya han elegido con sus vidas. Hemos hablado de la preparación para la batalla final y los ejércitos celestiales, pero muchas personas todavía hacen una pregunta sencilla: ¿qué sucede después de Armagedón? El Apocalipsis etíope de Pedro ofrece una respuesta clara. En esta visión, el apóstol Pedro es guiado más allá del humo y el ruido de la guerra para ver lo que viene después. Ve el juicio, no como una escena de película, sino como justicia real. Aquellos que mintieron, gobernaron como tiranos, predicaron falsamente o usaron el nombre de Dios para obtener dinero y poder, enfrentan las consecuencias de sus elecciones. El fuego en la visión no es salvaje ni cruel, va exactamente a donde debe ir, hacia el mal que hirió a otros y se burló de la verdad. Sus lamentos no cambian el veredicto, porque Dios juzga con conocimiento perfecto y no puede ser engañado por un título, una túnica o una plataforma famosa. Al mismo tiempo, Pedro ve algo hermoso. Ve a los fieles de pie en luz ante el trono de Dios. Estas son personas que siguieron creyendo cuando era difícil, que soportaron el sufrimiento sin rendirse, que se mantuvieron fieles incluso cuando otros se burlaban de su esperanza. Su resplandor no es su propio logro, refleja la gloria de aquel que los salvó. La escena se alinea con Apocalipsis 20 y 21. El gran trono blanco de juicio, el fin definitivo del mal en el lago de fuego, y la nueva Jerusalén, un mundo renovado donde Dios habita con su pueblo. El Apocalipsis de Pedro ralentiza y nos permite sentir el peso de este momento. Muestra que el juicio no es que Dios pierda el control, es que Dios pone las cosas en orden y se niega a dejar que la injusticia tenga la última palabra. Muestra que la gloria no es escapar del mundo, sino la sanación y la consumación de la buena creación de Dios. Por eso el canon etíope más amplio es importante. El Apocalipsis nos dice lo que sucederá. Se abrirán libros, terminará el mal y comenzará un mundo nuevo. Enoc y Jubileos explican cómo llegamos hasta aquí, cómo comenzó la rebelión, cómo las naciones eligieron bandos y cómo Dios apartó un pueblo para sí mismo. En la iglesia etíope, el libro del Apocalipsis nunca se trata como un misterio aislado. Vive dentro de una sinfonía más grande y antigua de las Escrituras que se canta, se entona y se interpreta en comunidad.
En monasterios e iglesias de aldea, durante vigilias nocturnas y días festivos, los fieles proclaman el Apocalipsis junto con Enoc, Jubileos y el Apocalipsis de Pedro. Así, el último libro de la Biblia se escucha con las voces que lo precedieron. Esto crea una revelación continua desde los primeros días de la humanidad hasta la última trompeta, donde cada texto ilumina a los demás. Cuando Juan describe al dragón precipitado, los lectores etíopes recuerdan a los vigilantes en Enoc, esos ángeles rebeldes cuya caída preparó el escenario para la larga guerra entre la luz y la oscuridad. Cuando Juan habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, recuerdan al elegido de Enoc, entronizado en gloria y juzgando con rectitud. Cuando el Apocalipsis anuncia un nuevo cielo y una nueva tierra, señalan la visión de Pedro del mundo restaurado donde los justos están de pie con túnicas de luz, y Dios enjuga toda lágrima. Esto no es meramente estudio, es adoración. En las antiguas melodías de Gües, la iglesia canta no con temor, sino con expectación. Él vendrá de nuevo en gloria y su reino no tendrá fin. La liturgia enseña al corazón tanto como a la mente, vinculando la profecía con la oración, la doctrina con la devoción y el juicio con la esperanza. La escritura se lleva en procesiones, se entona en llamados y respuestas, y se explica por ancianos que la aprendieron de ancianos antes que ellos, formando una cadena ininterrumpida de memoria. Debido a esta práctica viva, Armagedón no se imagina como la aniquilación de la creación, sino como su renacimiento, la purificación final antes del amanecer eterno. El fin es el principio purificado, la eliminación de lo que corrompe, la sanación de lo que sufre y la revelación de lo que Dios pretendió desde el principio. Dentro de esta tradición, la línea de tiempo de la profecía es más que fechas y gráficos, es un arco moral que se inclina hacia la justicia. Los caídos son expuestos, los fieles son vindicados y el mundo es renovado. Leer el Apocalipsis con Enoc, Jubileos y Pedro no diluye su poder, lo profundiza, situando la última batalla en una historia que comienza antes de que se cerraran las puertas del Edén y termina cuando se abren las puertas de la Nueva Jerusalén. A la luz de esto, el futuro no es una amenaza que temer, sino una promesa que acoger. Entonces, ahora que lo sabes, ahora que el velo ha sido levantado y el testimonio de Etiopía ha ampliado el marco, ¿dónde te pondrás de pie? No imagines la batalla como algo seguro y distante, cercado en un valle con una fecha que puedes evitar. La verdadera línea del frente atraviesa tu propia vida. Está en tu espíritu cuando te despiertas y decides qué voz seguirás. Está en tus elecciones cuando la verdad cuesta la conveniencia. Cuando la integridad arriesga la reputación. Cuando la compasión interrumpe tus planes. Está en tu corazón cuando el miedo susurra que la seguridad es mejor que la fe. Cuando el orgullo argumenta que el yo es rey. Cuando la amargura pide ser tu consejera. Armagedón no es solo un campo en un mapa, es la línea trazada a través del alma. A un lado, la luz. Al otro, la sombra. A un lado, la verdad que sana. Al otro, el engaño que lentamente desmorona la persona para la que fuiste creado. A un lado, la fe que avanza hacia lo desconocido. Al otro, el miedo que construye una jaula y la llama sabiduría. Las escrituras hablan de ejércitos del cielo, de trompetas que cortan el ruido de la historia, de pergaminos abiertos donde nada está oculto y todo se sopesa. Pero esas escenas no llegan para sorprendernos, llegan para revelarnos, para mostrar en un solo momento brillante lo que nuestras decisiones diarias han estado moldeando todo el tiempo. Así que aquí está la pregunta de nuevo, no como una acusación sino como una invitación. Cuando los ejércitos desciendan y suene la trompeta y se abran los libros, ¿serás encontrado de pie en la luz que elegiste cuando estaba oscuro? ¿Testificará tu vida que confiaste en la palabra cuando era costosa, que amaste la misericordia cuando era inconveniente, que caminaste humildemente cuando el orgullo era fácil? La preparación no es un sentimiento, es una postura formada día a día. Si el fin es la revelación, entonces hoy es la elección. Elige bien y deja que tu corazón aprenda el canto del coraje, porque aquel que te llama a estar de pie es el mismo que está contigo. Esto no es el fin de un misterio, es el principio de la claridad. Acabas de vislumbrar una historia más completa, una revelación una vez enterrada, a menudo olvidada y ahora sacada a la luz. Si tus ojos se están abriendo, responde con fe y acción. Dale me gusta a este video para elevar la señal.
Comenta 77 para declarar que te pones del lado de la verdad divina. Compártelo con alguien hambriento de la palabra y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo sabiduría antigua, textos perdidos y verdades bíblicas que el mundo ignoró. Ahora sellamos este momento en oración. Padre Celestial, te agradecemos por la luz que expone las mentiras y sana las heridas, por la sabiduría oculta a simple vista y por el testimonio llevado a través de generaciones. Abre nuestros corazones al discernimiento. Danos el coraje para buscar lo que otros pasan por alto. Prepáranos para la batalla interior y la gloria venidera. Que permanezcamos en justicia, seamos contados entre los fieles y recordemos siempre que Armagedón no es un final, sino el umbral a la eternidad. En el poderoso nombre del Hijo del Hombre, Yeshua, Mesías Negro, Rey de Reyes, decimos amén. Hasta la próxima, mantén tu espíritu despierto y tu esperanza anclada. Mantente vigilante, mantente fiel y recuerda, el fin es solo el principio. Y si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera solo el comienzo de una historia oculta mucho mayor. Y si Adán no fuera el primer hombre, sino el reinicio de un plan que ya había sido destrozado por la rebelión. Permíteme desafiarte con esto. Cuando abres tu Biblia y lees, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta de que el siguiente versículo cambia el guión? Génesis 1, versículo 2 dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo». Eso no es creación. Eso es secuela, eso es destrucción, eso es juicio. Entonces, la pregunta que debemos enfrentar hoy es, ¿qué fue juzgado antes de que Adán siquiera diera su primer respiro? Quédate conmigo, porque la historia que estoy a punto de desvelar cambiará para siempre la forma en que lees tu Biblia. Si alguna vez has sentido que había algo más debajo de las páginas, estás en lo cierto, lo hay, y lo descubriremos juntos. Pero antes de profundizar en los secretos ocultos entre los dos primeros versículos del Génesis, necesito que hagas esto. Suscríbete a este canal ahora mismo. Dale a ese botón de me gusta con fuerza y escribe 77 en los comentarios de abajo. ¿Por qué? Porque tu interacción ayuda a difundir esta revelación a otros que necesitan escucharla. No solo estás apoyando contenido, estás ayudando a desbloquear verdades ocultas para todo el cuerpo de Cristo. Comencemos por el principio, o en el aliento contenido entre los principios. Génesis 1. 1 resuena como una campana. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Perfección, orden santo. Luego, la cadencia se rompe y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Eso no es un lienzo en blanco, es la secuela. El hebreo sobresalta a Tou. Vacío, desolación, ruinas. Un par de palabras que los profetas reservan para el juicio. Jeremías contempla una tierra devastada y dice, «Miré la tierra y, he aquí, era vacío y desolación». Isaías examina los restos humeantes de Edom y lo señala como desierto. Cuando cae la ira de Dios, las cosas vuelven al caos y la nada. Entonces, ¿por qué el segundo verso de las Escrituras suena como el final? La pregunta no es ¿qué hizo Dios? La pregunta que estremece los huesos es ¿qué juzgó Dios? Entre el verso 1 y el verso 2, la luz se apaga, las aguas suben y la creación se sienta como una ciudad tras las sirenas. ¿Pudo haber existido un cataclismo cósmico, moral, angelical que destrozara una armonía anterior? El texto rehúye fechas y diagramas, pero abre una puerta. No estamos espiando un taller. Estamos entrando en una sala de tribunal después del veredicto. Mientras los ecos del martillo del juez aún vibran, el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas como una madre ave que empolla un nido roto, dispuesta a traer orden del colapso, vida de la pérdida, significado de los escombros. ¿Y qué hay de Adán? Y si el hombre en el jardín no es el primer aliento tomado, sino el primer aliento de una asignación, la semilla elegida plantada en cenizas para administrar la restauración. ¿Y si el Génesis se abre no con un laboratorio, sino con una misión de recuperación? Esta visión no destrona a Dios, magnifica su misericordia. El juez es el reconstruidor. Él habla y la luz atraviesa la oscuridad. El Edén se convierte en una base de operaciones, no en un museo, donde la humanidad se asocia con lo divino para reparar las ruinas. ¿Dónde has confundido la secuela con la ausencia? ¿Qué podría hacer Él con tus lugares destrozados? ¿Quién cantaba antes de que pudiéramos siquiera hablar? Job 38, 7. Abre la cortina y nos permite escuchar el preludio.
Cuando se pusieron los cimientos de la tierra, las estrellas de la mañana cantaron juntas, y los hijos de Dios gritaron de alegría. Adán aún no había respirado. Sin embargo, los cielos ya rugían de alabanza. Las Escrituras los llaman Bene Elohim, hijos de Dios, una frase que la Biblia usa para seres celestiales que están en el consejo de Dios. Estaban allí antes que el hombre, contemplando al arquitecto en su obra, regocijándose mientras la piedra se unía a la piedra angular, mientras los mares aprendían sus límites. La creación no era un teatro vacío esperando a Adán, era un santuario ya observado, ya atestiguado, ya celebrado. Pero la celebración no es toda la historia. Algunos de esos observadores, los antiguos textos los llaman los vigilantes, fueron asignados para guardar, enseñar y dirigir a la humanidad hacia la sabiduría. En cambio, cruzaron los límites ordenados. El deseo prevaleció sobre el deber. El Génesis insinúa y Enoc nombra. Tomaron a las hijas de los hombres y sembraron una línea no ordenada por el cielo. Los descendientes fueron llamados Nefilim, gigantes, sí, pero más que tamaño, híbridos, transgresiones hechas carne, una mezcla que manchó el orden que Dios había declarado bueno. ¿Qué sucede cuando la rebelión angelical invade la historia humana? No obtienes solo hombres altos, obtienes un dominio distorsionado, poder sin pacto, fuerza sin santidad, influencia sin restricción. Y las Escrituras testifican el fruto de esa brecha. La tierra se llenó de violencia, no una escaramuza aquí o allá, sino una saturación de anarquía en las calles, corrupción en los tribunales, caos en la sangre. Los Nefilim no eran cuentos para dormir, fueron catalizadores de un mundo que se volvió salvaje, un síntoma y una estrategia de profanación. El cielo había cantado sobre los cimientos, ahora la creación gemía bajo la contaminación. Escucha el patrón. Cuando los guardianes se convierten en depredadores, los débiles sangran. Cuando se despreciaban los límites, la tierra lloraba. Sin embargo, incluso aquí la historia se esfuerza hacia la esperanza. El Dios que puso los cimientos todavía gobierna el diluvio, todavía juzga a los rebeldes, todavía preserva un remanente. Si los hijos de Dios estuvieron antes que Adán, entonces el Señor de los ejércitos estuvo antes que todos ellos, y su palabra, no su maldad, tendrá la última palabra. ¿Y si el diluvio no fue meramente ira, sino sabiduría, menos una ejecución masiva que un rescate meticuloso? Las Escrituras dicen que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Esa palabra perfecto, tamim, es el mismo término que se usa para un cordero sin mancha apto para el sacrificio. No habla solo de integridad moral. Señala integridad, linaje inmaculado, una línea preservada de la profanación progresiva que se había extendido por la tierra. En un mundo donde los límites habían sido pisoteados y la carne había sido manipulada, Dios fijó sus ojos en un hombre cuyo linaje permaneció intacto. ¿Por qué? Porque Dios está guardando una promesa, la simiente prometida en el Edén, el hilo carmesí que no debe cortarse. Así desciende el diluvio no como un berrinche, sino como la decisión de un cirujano. Juicio, sí, pero juicio con un bisturí. Las aguas funcionan como una hoja purificadora, cortando un crecimiento maligno, cauterizando un mundo moteado de violencia y violación. El arca se convierte en una sala sellada, un santuario móvil donde la línea del pacto es puesta en cuarentena mientras se lava la infección. Las fuentes estallan, el cielo se abre y la creación experimenta una especie de cirugía radical. Las arterias de la maldad son cortadas, las toxinas son purgadas y el corazón latente del plan redentor de Dios se protege del colapso sistémico. Esto no es caos, es misericordia pactada controlada. Cuando la lluvia cesa, el mundo despierta como un paciente saliendo de la anestesia. Débil, limpio, listo para reconstruir bajo la promesa del arco iris. Pero la historia lleva un escalofrío en sus huesos. Los Nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días y también después. La palabra cuelga como humo después de un incendio. Significa que el problema estaba herido, no aniquilado, contenido, no borrado. Los viejos patrones buscan nuevas puertas. La corrupción busca nuevos acuerdos. La guerra no terminó en Ararat. Cambió de escenario. De este punto en adelante, las Escrituras se leen como un conflicto de herencia. ¿Quién dará forma al futuro? ¿El poder contaminado que una vez ahogó al mundo o el linaje preservado que porta la promesa? El diluvio es el reinicio de Dios, pero no su retirada.
Él guarda la simiente, dirige la historia y llama a su pueblo a la vigilancia, la fidelidad y el coraje, hasta que cada gigante falsificado caiga y el pacto permanezca incontestado. Mirad de nuevo las piedras que el mundo llama silenciosas. La gran pirámide se alza como un sermón en piedra caliza. Sus lados besan los puntos cardinales con una precisión que se burla de nuestra narrativa primitiva de herramientas. Los bloques trilíticos de Baalbek, de cientos de toneladas, cada uno descansa como si hubiera sido colocado por las yemas de los dedos, no por palancas. Göbekli Tepe surge del polvo con pilares tallados antes de la cerámica, alineados como si los constructores leyeran el cielo como las escrituras. ¿Quién les enseñó a unir tierra y cielo con tal exactitud? ¿Quién mapeó las estrellas en la piedra? ¿No son estos ecos, tenues pero persistentes, de un conocimiento más antiguo que el arado de Adán? Huellas dactilares de un mundo interrumpido y luego enterrado. Las escrituras nos dan una clave. El museo se equivoca. Los Bene Elohim, los hijos de Dios. Los antiguos testigos llaman a algunos de ellos los vigilantes, enviados para guardar, no para gobernar, para guiar, no para apoderarse. Sin embargo, cruzaron la línea. La tradición dice que desvelaron artes prohibidas, metales martillados en armas y vanidad, raíces torcidas en pociones, signos en los cielos adorados en lugar del hacedor, declaran. Imaginen una biblioteca de un reino caído, esparcida en manos humanas, páginas desgarradas, verdades mezcladas con veneno. Es tan difícil creer que fragmentos de ese currículo ilícito encontraron su camino en canteras y observatorios, en templos que reflejan constelaciones y calendarios que marcan el tiempo con una calma inquietante. Si el conocimiento era real pero corrupto, entonces las ruinas no son monumentos al genio humano solamente. Son memoriales de advertencia, que nos advierten cómo la brillantez puede convertirse en servidumbre. Escuchen el coro a través de los continentes. Sumer habla de un diluvio. Grecia de una edad dorada deshecha. Mesoamérica recuerda a dioses descendiendo y aguas subiendo. África canta sobre gigantes y fuego. Pueblos isleños susurran de un mundo tragado y renacido. ¿Y si estos no son mitos para dormir, sino recuerdos magullados? Culturas que se esfuerzan por recordar un juicio que desgarró el cielo y reconfiguró la tierra. La Biblia nombra al juez y ancla el significado. Cuando la creación se contamina, el cielo interviene. Cuando el orgullo levanta torres para tocar el trono, Dios desciende. Así que leed las ruinas como parábolas. Honrad la habilidad, pero adorad la fuente. Buscad la sabiduría, pero rechazad el atajo de la serpiente. Las piedras hablan no para glorificar el pasado, sino para convocar a un pueblo que administre el conocimiento con santidad y se incline ante aquel que perdura más que todo imperio de piedra. Antes de que el Edén exhalara, otro jardín ardió. Las escrituras esbozan la silueta. Ezequiel 28 nombra a un querubín guardián radiante adornado con cada piedra preciosa, que caminaba entre las piedras de fuego, irreprensible hasta que se halló iniquidad en él. Isaías 14 nos permite escuchar la traición en su garganta. Ascenderé sobre las nubes. Seré semejante al Altísimo. El orgullo torció la adoración en ambición y la ambición en rebelión. El cielo no se encogió de hombros. Apocalipsis 12 revela el choque. Miguel y sus ángeles luchan, el dragón es arrojado y un tercio de las huestes es barrido con él. La caída no fue un tropiezo, fue un cambio de régimen, un desalojo cósmico. Ahora consideremos una propuesta inquietante que resuena en algunos intérpretes. Antes de que Adán labrara la tierra, Lucifer gobernó un reino. Cuando se rebeló, el dominio bajo su dominio fue juzgado, colapsando en el caos que encontramos en Génesis 1, 2, informe, vacío, ahogado en oscuridad. Esa escena se lee menos como un comienzo en blanco, y más como las luces después de un apagón. El escenario después de un motín. El espíritu se cierne sobre las aguas, no porque Dios esté inseguro, sino porque Dios está a punto de reafirmar su soberanía sobre una propiedad vandalizada. La semana de la creación se convierte en un acto de reclamación real. Un rey que regresa a una provincia arrasada por la sedición. Y luego, una serpiente en un jardín habla con desconcertante confianza. ¿Por qué tanta autoridad? No es una turista, es un tirano desposeído probando viejas llaves en nuevas cerraduras forjadas. Su susurro apunta al dominio. Seréis como Dios. Su trato huele a pactos abismales.
En el desierto, más tarde, le ofrece a Jesús todos los reinos, y nuestro Señor lo llamará el gobernante de este mundo, no por derecho, sino por usurpación. Adán es colocado como imagen de Dios para administrar lo que el cielo ha reclamado. La serpiente se desliza para disputar la transferencia. Por eso el Edén se siente a la vez como un tribunal y un campo de batalla. El rebelde reclama, el soberano ordena, y la humanidad se ve convocada a elegir lealtad. Escucha la advertencia y la esperanza. La voz que cayó todavía habla, pero el Dios que lo arrojó todavía reina. El primer jardín lo anuncia. El último Adán lo hará cumplir. ¿Qué clase de polvo tocó Dios cuando formó al hombre? Génesis 2:7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero este no era un polvo prístino de un planeta intacto. Era polvo de una tierra que había conocido la rebelión, tierra que recordaba una caída, suelo que llevaba el rumor de juicio. En esa secuela, Dios se inclinó. En ese terreno comprometido hundió sus dedos. El primer hombre no es esculpido en un museo, es modelado en un campo de batalla. El alfarero toma arcilla de un mundo marcado, y con santa insistencia sopla gloria donde solo había habido eco. Así que escuchad el cambio. Adán no se presenta como la primera curiosidad humana, sino como el primer portador del pacto. Es el siguiente en el drama desarrollándose de Dios, el heredero designado colocado en un jardín rehabilitado, encargado de cultivar lo que el cielo ha reclamado. Está plantado, no meramente colocado, sembrado como una semilla con una misión, arraigado en la intención divina. El Edén es menos un patio de recreo y más una comisión: guardar, gobernar, crecer. Si la tierra recuerda el caos, la tarea de Adán es ejecutar el orden. Si el polvo susurra de transgresión, el llamado de Adán es la obediencia. Llega no porque Dios careciera de material, sino porque Dios lanzó misericordia. El portador de la imagen se erige como una contradicción viviente de la historia de la tierra, aliento santo dentro de polvo humilde. Un templo que camina sobre dos piernas, prueba de que la gracia puede entrar en una historia a mitad de la ruina y escribir un capítulo justo. Y las escrituras nombran el patrón, Adán, que fue figura del que había de venir. Figura significa plantilla, sombra, una silueta proyectada por una figura más brillante que se acerca. Donde el primer hombre recibe aliento, el hombre mayor lo dará. Donde el primer hombre falla una prueba en un jardín, el venidero pasará una prueba mayor en un desierto y un jardín más oscuro. Donde el primer hombre abre la puerta a la muerte, el último abre la tumba. Adán entonces no es la línea de meta, sino el presagio, el boceto inicial de un retrato que Cristo completará en todo su esplendor. Por eso el polvo importa. Dios toma lo común y comprometido y lo convierte en un pacto. Comienza de nuevo con lo que parece agotado, y de ese mismo lugar forma un futuro. Adán falló, pero el fracaso nunca fue la última palabra. Las escrituras se niegan a llamar a Jesús el segundo Adán, como si fuera meramente el siguiente concursante en la misma prueba. Lo llaman el último Adán, la finalización de un patrón, el cierre de un caso, el hombre en quien la historia de la humanidad es juzgada y justificada. El primer Adán recibió aliento, el último Adán lo da, un espíritu vivificante. No recrea el Edén, reescribe el veredicto de la creación. Entra en nuestro polvo, no para demostrar que la inocencia puede mantenerse, sino para demostrar que la santidad puede conquistar, redimir y recrear. Donde el primer hombre abrió la puerta a la muerte, el último abre la tumba y da paso a un reino que no se descompone. Rastrea las inversiones sagradas. Adán trajo la maldición. Cristo se convirtió en la maldición, tomando sobre sí lo que no podíamos soportar, rompiendo lo que no podíamos romper. Adán se escondió entre los árboles, Cristo colgó del árbol, expuesto, obediente, triunfante. Adán cayó en un jardín. Cristo prevaleció en un jardín, Getsemaní, donde el sudor se convirtió en sangre y la rendición se convirtió en victoria. No mi voluntad, sino la tuya. En el Edén una serpiente habló, y el hombre obedeció. En el Calvario, la simiente aplastó la cabeza de la serpiente, no con una espada, sino con una cruz. La vergüenza cubrió a la primera pareja. La justicia viste a todos los que están en el último hombre. El primer dominio se perdió a través de la codicia. El dominio final se otorga a través de la entrega. Esto no es repetición, es inversión, redención, restauración.
y escucha la música más profunda. El plan de Dios nunca fue solo sobre Adán. Desde la fundación del mundo, un cordero estuvo en el centro de la historia. Cada altar, cada promesa, cada linaje preservado apuntaba hacia adelante. El arca de Noé, la simiente de Abraham, el trono de David, hasta que el último Adán sopló sobre sus discípulos y comenzó una nueva creación en los corazones humanos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La pregunta no es si el primer Adán te define, sino si el último Adán ahora mora en ti. Toma su aliento. Ponte en pie en su obediencia. Sal del jardín de la rendición hacia el amanecer de la resurrección, donde la maldición se rompe y una nueva humanidad se levanta. Esto no es solo historia, es profecía que te susurra al oído. No naciste en laboratorios de paz. Fuiste reclutado en un antiguo conflicto que comenzó antes de que Adán respirara y que todavía retumba bajo tus pies. Las Escrituras rasgan el velo y dicen la verdad. Luchamos no contra carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Por eso la presión no cede, por eso tu mente es disputada, tu hogar hostigado, tu propósito acechado en la medianoche. El enemigo es viejo, organizado y tenaz, pero no es lo último. Cada asalto a tu fe es una reacción a tu asignación. Cada susurro de duda es una citación fraudulenta para renunciar a lo que Cristo ya ganó. Escúchame. La cruz no fue una sugerencia. Fue una sentencia. El Calvario es el veredicto legal contra el adversario. La tumba vacía es la ejecución. Cuando rezas en el nombre de Jesús, no estás deseando, estás blandiendo, estás sirviendo notificaciones de desalojo a poderes que se han enquistado en tu linaje durante generaciones. Cuando adoras, atascas las frecuencias del miedo. Cuando ayunas, redefines el dominio. Cuando abres la palabra, cargas tu espíritu con municiones, verdades que no pueden mentir, promesas que no pueden fallar. Habiendo hecho todo, estad firmes no es pasividad. Es una postura. Pies ceñidos con el evangelio de la paz. Escudo de la fe levantado, espada del espíritu desenvainada. Yelmo de la salvación puesto. La armadura no son joyas de disfraces. Es equipo pactado para santos de primera línea que se niegan a inclinarse. Así que levántate, cubre los dinteles de tus puertas con oración. Habla bendición sobre tus hijos por nombre. Rompe acuerdos con cada mentira que diga que estás descalificado. Desafía sistemas de tinieblas. Pero no olvides al rompedor de sistemas, el Espíritu del Dios viviente. No por poder ni por fuerza, sino por su Espíritu. Sobrevivirás a cada tormenta. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ni una forjada en el taller del trauma, ni una martillada en el horno de la injusticia. No eres el casado, eres el heraldo. Ponte firme en Cristo y haz valer su victoria hoy en tus pensamientos, esta noche en tu casa, mañana en tu ciudad. Si esta palabra te enciende, compártela, declárala y mantén tu armadura puesta. La guerra es real, pero también lo es el vencedor dentro de ti. Ahora ves el patrón debajo de las páginas. Adán no fue el amanecer, sino el reinicio. El Edén no fue una postal, sino una línea de frente ocupada. Y Cristo no es meramente el salvador de almas, es el redentor de la creación misma. El conflicto que estalló antes de Adán todavía zumba detrás de los titulares y las puertas de las casas, y te llama por nombre. No fuiste diseñado para ver desde las gradas. Fuiste comisionado para estar firme, para creer cuando el aire es escaso, para luchar con manos limpias y corazón puro, para llevar la victoria del rey a terreno disputado. Entonces, ¿qué harás con esta luz? ¿La enterrarás bajo las ocupaciones? ¿O la llevarás como una antorcha? Levántate en oración, fortifica tu hogar con las Escrituras, rompe ciclos con el perdón, rechaza la mentira de que eres ordinario en Cristo. Eres la prueba de que Dios está reparando lo que la rebelión intentó arruinar. No eres solo hijos de Adán, eres heredero de Cristo, restaurador, reconciliador, constructor. El mundo gime por hijos e hijas que sepan de quién son y por qué están aquí. Que tu testimonio se convierta en una pista de aterrizaje para la gloria de Dios en tu familia, tu iglesia, tu ciudad. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Antes de despedirnos, oremos. Padre, te agradecemos por desvelar misterios ocultos desde la fundación del mundo. Fortalece a cada oyente, despierta su espíritu
Recuérdales que no son accidentes, sino soldados de Cristo. Guárdalos del engaño, ármalos con la verdad y guíalos a caminar en victoria diaria en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te conmovió, no la dejes en el estante. Suscríbete a este canal. Compártela con alguien que necesite claridad. Presiona me gusta y escribe 770 en los comentarios para unirte a un movimiento de creyentes que llevan luz a lugares oscuros. Mantente firme. Comparte esta palabra y recuerda que la historia no es meramente sobre lo que fue antes de Adán. Se trata de lo que Dios está haciendo a través de ti después de Cristo. ¿Y si te dijera que la historia de la caída de Lucifer que hemos escuchado durante siglos podría ser solo la mitad de la verdad? Una versión editada, recortada y utilizada para controlar la fe de millones. Imagina picos de montañas etíopes envueltos en nubes, monasterios escondidos y manuscritos antiguos que el mundo juró que estaban perdidos. Esta es la tierra que muchos creen que todavía guarda el Arca de la Alianza. Esta es la tierra donde los iconos sagrados muestran a Jesús no como un extraño pálido, sino como un Mesías negro familiar, caminando entre su pueblo. Y dentro de esas páginas olvidadas yace una narración diferente de Lucifer, más peligrosa, más compleja y mucho más cercana al latido de las Escrituras que el cuento basado en el miedo que te entregaron. Hoy, vamos a levantar el velo sobre una narrativa que moldeó imperios, silenció voces y enterró el testimonio de África. ¿Listo para abrir el libro sellado? Antes de comenzar, toca suscribirte, dale me gusta y escribe 770 en los comentarios para que esta verdad llegue a más ojos. Estamos aquí, estamos observando y ya no dejamos que otros escriban nuestra historia. Etiopía es más que un lugar en el mapa. Es una comunidad que ha custodiado la memoria cristiana con un celo excepcional. En Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión, se cree que los sacerdotes custodian el Arca de la Alianza. Se acepte o no esta afirmación, el punto es meridiano. Etiopía considera los cimientos de la fe como algo que debe ser preservado, no expuesto ni debatido hasta su desaparición. Esa mentalidad también moldeó la forma en que Etiopía manejó sus escritos sagrados. Mientras que muchos textos se desvanecieron de la vida eclesiástica en Occidente, Etiopía continuó copiándolos, leyéndolos y transmitiéndolos. Por eso, viajeros y eruditos que creían que ciertos libros se habían perdido, los encontraron vivos en los monasterios e iglesias de Etiopía. Dos ejemplos resaltan. El libro de Enoc, una antigua obra judía que la carta del Nuevo Testamento de Judas cita directamente. Con el tiempo, los concilios y las autoridades eclesiásticas occidentales lo retiraron del canon y se desvaneció de la liturgia regular. En Etiopía sucedió lo contrario. Enoc permaneció como parte de la vida de la iglesia. Se conservó en guión, leído por el clero y utilizado en el culto. El libro de los jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis, también sobrevivió en Etiopía. Reimagina las historias del Génesis y el Éxodo con detalles cronológicos, actividad angelical y temas de alianza que ayudan a los lectores a percibir patrones en toda la escritura. Mientras muchos en Occidente lo descartaban, Etiopía lo conservó como escritura y lo consideró parte de un cuadro coherente y más amplio de la obra de Dios en la historia. Estas decisiones no fueron casuales, procedieron de una tradición que valoraba lo recibido del periodo más temprano y se negaba a reducirlo para ajustarlo a políticas posteriores. Debido a esto, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo reconoce un canon bíblico de 81 libros, no los 66 que se encuentran en la mayoría de las Biblias protestantes, ni el número menor utilizado en gran parte de Occidente para la lectura diaria. Esa diferencia no es solo cuestión de contar. Plantea preguntas serias. Si Etiopía preservó libros como Enoc y Jubileos, mientras que las iglesias occidentales los desecharon, ¿qué se ganó y qué se perdió? La eliminación de estos textos estrechó la forma en que los cristianos piensan sobre los ángeles, el juicio, las pruebas espirituales y la estructura del tiempo sagrado, hizo que la Biblia pareciera más simple, pero también más delgada. La práctica de Etiopía sugiere una respuesta diferente: conservar el testimonio completo incluso cuando es desafiante, y permitir que la Escritura interprete la Escritura a través de un campo más amplio de voces. Esto nos lleva a un punto más amplio sobre la historia cristiana. El Evangelio no viajó solo a través de Roma y Europa. Se extendió pronto a África y en Etiopía echó raíces profundas. Monasterios en las cumbres de las montañas, comunidades alrededor de iglesias antiguas y escribas trabajando página a página mantuvieron la fe firme a través de guerras, hambrunas y aislamiento.
Cuando vemos que el canon etíope es más amplio y antiguo en algunos aspectos, surge una pregunta justa. ¿Dónde sobrevivió el recuerdo más completo del cristianismo primitivo? Quizás no solo en las catedrales de Europa, sino también en las tierras altas de África, donde los creyentes se aferraron a lo que recibieron primero. El ejemplo de Etiopía no obliga a nadie a cambiar su Biblia de la noche a la mañana. Nos invita a pensar cuidadosamente sobre cómo se formó el canon, por qué se eliminaron ciertos libros, y si revisitar el testimonio de Etiopía podría fortalecer nuestra comprensión de las Escrituras, no debilitarla. Durante siglos, gran parte de la Iglesia occidental presentó una única imagen pulida de Jesús. Un rostro pálido, ojos azules y cabello dorado que reflejaba los ideales europeos más que la realidad del primer siglo. Etiopía conservó un testimonio diferente, arraigado en el lugar, la memoria y el culto, iconos y murales que representan a Cristo con piel oscura, cabello rizado y ojos que arden con convicción, una imagen que se asemeja a la gente misma que ora ante Él. Esto importa porque las imágenes no son neutrales, enseñan antes de que hable un predicador y dan forma a las expectativas antes de leer un texto. Cuando Cristo es representado como un gobernante europeo distante, la fe se inclina fácilmente hacia la jerarquía, la respetabilidad y la bendición del poder. Cuando Cristo se muestra como negro y cercano, la fe se inclina hacia la solidaridad, la dignidad y el enaltecimiento de los que están abajo. En las iglesias etíopes, desde los santuarios excavados en roca de la Libela hasta los iconos pintados de Gondar, Jesús está entronizado no como un monarca cortesano de imperio, sino como el Señor que camina entre agricultores, madres, soldados y sirvientes. Esa teología visual formó a generaciones para ver al Mesías como alguien que comparte su lucha y la transforma, no como un ornamento cultural para reyes. Esto es más que historia del arte, es formación espiritual. Un Cristo blanqueado fácilmente se convierte en el capellán de la conquista, una figura que bendice el statu quo y silencia la protesta. Un Cristo negro confronta la injusticia, consuela a los heridos y llama a la iglesia a las bienaventuranzas. Buena noticia para los pobres, libertad para los cautivos, vista para los ciegos, para los africanos esclavizados y sus descendientes. La diferencia ha sido pastoral y política a la vez. Una imagen les decía que se arrodillaran ante el mundo tal como es. La otra les decía que eran vistos, conocidos y elegidos por Dios. El testimonio de Etiopía insiste en que la representación conlleva doctrina. La cara de Cristo y el mensaje de Cristo suben o caen juntos. Represéntalo como un César distante y leerás los evangelios como un consuelo imperial. Represéntalo como un Señor que sufre y conquista entre los oprimidos, y leerás los evangelios como liberación y esperanza. La tradición etíope no inventó un nuevo Jesús. Recordó a un Mesías semita afroasiático, cuya vida coincidía con los caminos polvorientos, las manos morenas y las cargas diarias de las personas a las que sirvió. Ese recuerdo aún importa porque corrige cómo imaginamos la santidad, el liderazgo y la salvación. Nos dice que Dios no se sienta solo con los gobernantes, camina con los más pequeños, sana a los rotos y juzga a los orgullosos. Y si nuestras imaginaciones cambian, nuestra ética la seguirá. Una iglesia que ve un Jesús negro alimentará, defenderá y estará al lado de las vidas negras porque el que adora le devuelve la mirada desde el icono con sus rasgos y los llama familia. Durante siglos, la mayoría de nosotros creció escuchando la misma historia. Lucifer era el ángel más brillante, lleno de orgullo, que se rebeló contra Dios y fue arrojado hacia abajo, convirtiéndose en Satanás. Suena simple, completo y fácil de recordar. Pero si abrimos la Biblia con cuidado, descubrimos que la Escritura en realidad no presenta la historia en una línea ordenada. Los dos pasajes que se usan con más frecuencia como prueba son Isaías 14 y Ezequiel 28. Sin embargo, en su contexto, ambos hablan de reyes humanos, Babilonia y Tiro. Isaías 14 es un sarcasmo contra el rey arrogante de Babilonia, que se elevó a sí mismo como un dios, pero estaba destinado a caer. La frase «lucero del alba, hijo de la mañana» es una metáfora poética de un gobernante que brilló intensamente pero fue humillado en desgracia. Más tarde, cuando la Biblia se tradujo al latín, Hellel fue interpretado como Lucifer, que significa portador de luz, y el nombre gradualmente se asoció con la figura del diablo. Ezequiel 28 sigue un patrón similar. Habla del rey de Tiro, utilizando dramáticas imágenes del Edén y de querubines para resaltar su orgullo y su eventual caída.
Ninguno de los pasajes se detiene para darnos una biografía de Satanás. Ambos tienen como objetivo exponer la arrogancia humana en los asientos del poder. Con el tiempo, sin embargo, se agregaron otros versículos a esta imagen. Las palabras de Jesús en Lucas 10:18. Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. La guerra en el cielo descrita en Apocalipsis 12. Y breves menciones de ángeles caídos en 2 Pedro 2 y Judas 6. En lugar de mantener cada pasaje en su entorno original, advertencia profética, declaración del Evangelio o visión apocalíptica, la Iglesia Occidental los combinó en una historia de origen continua. Esta historia fue luego reforzada por la cultura. La Divina Comedia de Dante cimentó la imagen del infierno y de Satanás en la mente medieval. El paraíso perdido de Milton dio voz y personalidad al ángel rebelde. Los artistas pintaron y esculpieron visiones dramáticas de ángeles alados cayendo, fuego y cuernos, haciendo el mito inolvidable. Lo que surgió fue una narrativa completamente formada. Lucifer, el ángel perfecto, cayó por orgullo y se convirtió en el gobernante del infierno. Explicaba el mal, advertía contra la rebelión y apoyaba las estructuras del imperio y la autoridad de la iglesia. Pero la completitud no es lo mismo que la exactitud. Si Isaías realmente habló de Babilonia y Ezequiel de Tiro, si Lucas enfatizó la autoridad de Cristo en la misión y Apocalipsis usó símbolos para fortalecer a una iglesia perseguida, entonces la biografía pulcra de Lucifer es menos una enseñanza directa de las Escrituras y más una construcción posterior. Esto no niega la realidad de Satanás, la tentación o el juicio. Simplemente significa que la historia familiar se armó a partir de versículos dispersos e imaginación en lugar de leerse directamente de los profetas. Y aquí está el punto de inflexión. Mientras Roma y la Iglesia Occidental construyeron un mito cósmico a partir de estos fragmentos, Etiopía mantuvo otra comprensión, una que no sacó a los profetas de contexto, sino que vio al adversario a través de una lente diferente, no solo como un ángel caído, sino como el acusador, el probador y una sombra aún presente en la historia de Dios. En la narrativa etíope, la figura que llamamos Lucifer no es borrada en un solo resplandor y encerrada para siempre, persiste en los márgenes de la historia bajo vigilancia. Aparece en el patrón que la Escritura ya nos da más claramente en Job, entrando en la corte celestial no como un rival de Dios, sino como un acusador que debe pedir permiso antes de actuar. Este no es el rey del infierno presidiendo su propio reino. Es un fiscal que puede hablar, cuestionar y presionar, pero solo dentro de los límites establecidos por el juez. El énfasis está en la permisión, no en la autoridad. Se le permite por un tiempo probar los corazones de hombres y mujeres para cernirlos como trigo, como Jesús advierte a Pedro en Lucas 22:31. No es soberano, no es libre, está encadenado, atado y contenido. Y cada paso que da se mide contra la voluntad de Dios. Leído de esta manera, su papel cambia de un rebelde unidimensional a un examinador no deseado. Tienta, pero más fundamentalmente pone a prueba, provoca, no para dictar el resultado, sino para exponer lo que ya está ahí. Zacarías 3 muestra el mismo patrón. El acusador se presenta para condenar a Josué, el sumo sacerdote, solo para ser reprendido por el Señor, que viste al pecador con vestiduras limpias. Apocalipsis 12 lo llama el acusador de nuestros hermanos, un título que subraya la función sobre la biografía. El punto es coherente. El poder del adversario es procesal, no judicial. Puede alegar, pero no puede decidir. Visto a través de esta lente, las pruebas adquieren un significado más allá del dolor aleatorio. Piensa en el metal refinado. El fuego no destruye el oro, revela su pureza quemando lo que no pertenece. El Nuevo Testamento utiliza esa misma imagen, y la tradición etíope se apoya en ella. El calor que quema es también el calor que clarifica. Pablo describe un mensajero de Satanás entregado para atormentarlo, una espina que suplicó a Dios que le quitara, solo para escuchar: «Bástate mi gracia». Incluso allí el adversario actúa, pero Dios gobierna los términos y transforma la presión en humildad y fuerza. Este es el núcleo de la versión prohibida. La rebelión de Lucifer es real, pero sus secuelas no son un destierro absoluto, tanto como una actividad limitada que sirve, en contra de su intención, a la purificación de los fieles. Su presencia es la sombra que hace visible la luz, el interrogatorio que expone la fe falsa de la verdadera. Él se revela, sin embargo, Dios lo repropone. Tienta, sin embargo, Dios pone a prueba. Busca devorar, sin embargo, Dios refina. En resumen, el adversario no es escrito fuera de la historia.
sino que está escrito en ella como un instrumento limitado que demuestra que incluso la oposición no puede escapar de la soberanía que dobla todas las cosas hacia el bien de aquellos que aman a Dios. Cuando Europa rehizo a Jesús a su propia imagen, piel pálida, rasgos finos, porte real, hizo más que alterar una pintura. Redirigió el mensaje que esas pinturas predicaban. Un Cristo imperial entronizado como un César o un Pantocrátor bendice naturalmente el orden, la jerarquía y la conquista. Su mirada parece autorizar coronas, cruzadas y misiones civilizadoras. Con el tiempo, esa imagen se filtró en catecismos y políticas. La obediencia enmarcada como piedad. La sumisión a los gobernantes presentada como sumisión a Dios. La misión de la Iglesia entrelazada con el mapa del imperio. Contra esa corriente, Etiopía mantuvo un testimonio diferente. Iconos donde la piel de Cristo es oscura, su cabello rizado, su presencia cercana de pie entre aldeanos, mártires, madres y trabajadores. Esa confesión visual formó una teología diferente. Dios se identifica con los humildes, levanta a los agobiados y confronta a los orgullosos. Para los africanos esclavizados en América, este contraste no era teórico. Se les ordenó arrodillarse ante un Cristo que se parecía a sus captores y tragar un evangelio que hacía que las cadenas sonaran como destino. Sin embargo, en refugios discretos y canciones de libertad, se aferraron a otra verdad que resonó durante siglos en las tierras altas de África. Cristo se parece a nosotros. Cristo sufre con nosotros. Cristo camina con nosotros en nuestras cadenas. Esa creencia nutrió la dignidad bajo el látigo. Encendió la fe abolicionista y más tarde energizó los movimientos de libertad. Un Jesús que comparte tu piel también comparte tu lucha y te llama a levantarte. Porque las imágenes catequizan, llevan doctrina. Muestra a Cristo distante e imperial. Y el Sermón del Monte cede silenciosamente a la lógica de los tronos. Muestra a Cristo como el siervo sufriente entre los oprimidos. Y las bienaventuranzas se convierten en una agenda pública. Buena noticia para los pobres, liberación para los cautivos, vista para los ciegos. Y una vez que ves cómo el imperio repintó al Mesías para santificar el poder, surge otra pregunta. Si los gobernantes pudieron reinterpretar a Cristo, ¿no podrían también reformular a su adversario? Un Jesús imperial blanqueado encaja perfectamente con una historia de Lucifer descontextualizada. Una que equipara la resistencia con la rebelión contra Dios, advierte a las masas que obedezcan o caigan como el diablo, y mantiene a la Iglesia vigilando el orden en lugar de perseguir la justicia. El contratestimonio de Etiopía resiste ambas ediciones a la vez. El Cristo que está con los oprimidos expone la mentira de la dominación sagrada. Y el adversario es entendido no como un rey todopoderoso del infierno, sino como un acusador limitado, cuyo poder es restringido y cuyas pruebas, bajo la mano de Dios, refinan a los fieles. Cambia la faz de Jesús y cambias la forma de la teología. Restaura su rostro entre el pueblo y el Evangelio, se convierte en lo que fue desde el principio: liberación, verdad y coraje para los de abajo. Cuando los concilios occidentales redujeron la Biblia, también redujeron el campo de batalla, eliminando libros que hablaban claramente sobre ángeles, demonios y la guerra invisible que moldea la historia humana. En Etiopía, esos textos sobrevivieron y pintan un cuadro más completo y antiguo del conflicto espiritual. En un Enoc, los vigilantes descienden a la tierra, transgreden su lugar asignado, enseñan artes prohibidas y engendran a los gigantes Nefilim, cuya violencia devasta el mundo. Enoc 6:16. Cuando llega el diluvio, los cuerpos de los gigantes perecen, pero sus espíritus incorpóreos permanecen en la tierra como poderes corruptores, lo que la tradición posterior llama espíritus inmundos, revelando que algunas formas de mal sobreviven al juicio y continúan probando a la humanidad. Las visiones de Enoc también muestran un cosmos gobernado por las cortes y los calendarios de Dios, donde las órdenes angelicales rinden cuentas y los acusadores operan solo por permiso, enmarcando el mal no como un rival igual a Dios, sino como una fuerza real con límites reales. Jubileos profundiza esta visión. Reimagina Génesis y Éxodo en una línea de tiempo sagrada de sábados y jubileos, dejando claro que el mal no comenzó como un mero accidente humano. Ya estaba obrando a través de espíritus rebeldes,
En una escena crucial, después de que Noé reza por la liberación de los demonios que afligen a sus descendientes, el adversario llamado Mastema ruega conservar una porción de estos espíritus para probar y acusar a la humanidad. Dios permite un número limitado, sometiendo al probador a restricciones. Más tarde, Mastema propone pruebas, un patrón similar al de Job, que muestra la tentación como una prueba supervisada en lugar de un caos descontrolado. Estos retratos son inconvenientes para la teología imperial porque desvían la autoridad de los tronos terrenales de regreso a la corte celestial. Los imperios no son los poderes supremos, son actores en un escenario ya ocupado por vigilantes, acusadores y el juez que establece límites. Es por eso que Roma, que modeló la doctrina para el orden y el control, marginó textos que hacían que el mundo espiritual pareciera activo, cercano y moralmente exigente. Etiopía hizo lo contrario, los mantuvo en el canon, los leyó en el culto y enseñó a los creyentes a esperar tanto consuelo como conflicto. Y en esas páginas, Lucifer no es simplemente una estrella caída relegada a un fuego distante. Aparece en el papel reconocible de probador, un examinador que presiona, acusa y cerní, pero solo dentro de límites. El fuego no aniquila el oro, lo refina. Así también, estos libros presentan al adversario como un instrumento de refinamiento no deseado pero innegable. Él tiene la intención de hacer daño, sin embargo, Dios utiliza su presión como prueba, exponiendo la fe falsificada y fortaleciendo lo que es verdadero. La mayor guerra en la historia humana no se libra con espadas, pistolas o ejércitos, se libra con historias. Las historias moldean cómo vemos el mundo, cómo definimos el bien y el mal, y quién creemos que tiene el poder. Y en la historia que a la mayoría de nosotros nos contaron, Lucifer es el rebelde supremo arrojado del cielo en fuego, gobernando el infierno con furia. Pero, ¿y si esa historia, por poderosa que suene, fuera parte del engaño mismo? La mayor arma de Lucifer nunca fue la rebelión brutal. Fue la capacidad de reescribir la realidad. En el jardín no atacó a Adán y Eva con fuerza. Hizo una pregunta. ¿Realmente dijo Dios? Torciendo la verdad, sembrando la duda, reformulando la palabra de Dios en una mentira. Esa misma estrategia continuó. El imperio tomó la pluma y reescribió el evangelio para servir a su trono. Dijo, obedece a César o cae como Lucifer. Inclínate ante un Cristo blanco o sé maldecido como Caín. Y funcionó. Generaciones enteras creyeron que la resistencia a la opresión era rebelión contra Dios, que la obediencia a los gobernantes era santidad, que Cristo se parecía más a un emperador romano que a un carpintero de Galilea. Pero Etiopía nunca aceptó esa narrativa. Su testimonio rompe la mentira. En la tradición de Etiopía, Cristo no es César, es negro, camina entre los pobres, sufre con los oprimidos y confronta a los poderosos. Y Lucifer no es el gobernante del infierno, es el engañador, al que se le permite probar, al que se le permite acusar, pero nunca tiene el control. Así, la pregunta final no es simplemente si Lucifer cayó. La pregunta real es más personal. ¿Hemos caído en su mentira? Y si es así, ¿estamos dispuestos a desaprender el mito y volver a la verdad? Quizás la verdadera caída no fue la de Lucifer. Quizás la verdadera caída fue la nuestra cuando elegimos la historia equivocada. Pero la buena noticia es esta. Cristo, el Mesías de los oprimidos, todavía se mantiene firme, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿vivirás según la historia del imperio o la historia de Etiopía? Porque tu vida es la sala del tribunal. El acusador te señala, pero tu defensor, Cristo, aboga por ti. No eres olvidado, no eres maldecido, eres elegido. Oremos. Padre, te agradecemos por la verdad que rompe cadenas. Te agradecemos por Cristo que camina con los oprimidos. Te agradecemos que incluso las pruebas del acusador refinen nuestra fe como oro. Fortalécenos, oh Señor, para que podamos permanecer en la verdad y no caer en mentiras. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha conmovido tu corazón, haz 3 cosas por mí. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Suscríbete para no perderte la próxima revelación. Escribe el número 77 en los comentarios. Que sea nuestro sello de verdad, nuestra señal de que la historia del imperio no nos silenciará. Hasta la próxima, mantente firme, mantente libre y recuerda que la historia de Dios es mayor que la mentira de Lucifer.